Hola, me llamo Yeray Campos y esto es Ludopatía Infantil. En este vídeo trataremos sobre los videojuegos, qué es lo que los hace entretenidos y qué elementos pueden llegar a hacer que una persona se vuelva adicta a ellos. Primero de todo, ¿qué es un videojuego? Hoy en día tenemos miles de ejemplos a los que llamamos videojuegos. Sin embargo, ¿qué es lo que los vuelve como tal un videojuego, aparte de que estén detrás de la pantalla? Los juegos en sí son interpretaciones de situaciones familiares, pero que tienen sus propias reglas. Estas pueden llegar a imitar a la realidad o alejarse en ella. Aquí, por ejemplo, tenemos el famoso Crash Bandicoot de carreras, que aunque no imita a los Cars en realidad y no se llega a comparar a las típicas carreras, sí que coge algunos de sus elementos para crear algo completamente distinto. Vamos a poner otro ejemplo. Este juego se llama Stardew Valley, donde tienes una granja y tienes que recolectar recursos para obtener beneficios y y conseguir aumentar, ampliar tu propia granja. Se puede decir que hasta cierto punto tiene un grado de realismo. Sin embargo, sabemos que estamos limitados a todo lo que pueda ofrecer el propio juego. Es decir, todo lo que hagamos dentro de esa granja no se va a comparar con lo que se podría llegar a hacer o las limitaciones que pueden tener una granja real. Y es que los juegos limitan en cierto punto tu interacción con ellos. Es decir, nosotros estamos interactuando a través de un mando y un ratón. Y nos estamos y todo lo que hacemos está permitido o está controlado a través del propio videojuego. Si el videojuego nos exige hacer muchas interacciones o un gran número de acciones para imitar a esa realidad, el juego puede llegar a ser muy tedioso. Y si por lo contrario el juego no nos pide absolutamente nada o nos pide pulsar un botón muy de vez en cuando o tener una interacción mínima, puede llegar a resultar muy aburrido e incluso puede llegar a parecer que estamos viendo una película y tenemos que pulsar un botón de vez en cuando. Vamos a poner este otro ejemplo. Portal. Esto es un juego de puzzles donde tenemos que jugar con las físicas para llevar un cubo a un botón y abrir una puerta. Son conceptos muy sencillos. Son elementos que pueden llegar a utilizarse o a crearse en puzzles en la vida real. No a esta escala, pero sí con otros elementos más pequeños. Esto es un ejemplo de cuál limitado tenemos, es decir, el juego te limita a interactuar con esos objetos para resolver esos puzzles. Sin embargo, nosotros nos creemos esas limitaciones y nos creemos que esas restricciones son reales para hacer que la sensación sea como lo presenta real. Los juegos son un acto involuntario de superar retos innecesarios. Es decir, todo lo que se nos presenta no es un reto de verdad. Son todos elementos que están puestos intencionalmente para que nosotros los superemos. Y si respetamos esas reglas, podemos llegar a el momento en el que nos divertimos como tal, porque estamos actuando en base a las limitaciones que tenemos. Vamos a poner otro ejemplo más. Aquí tenemos Celeste. Esto es un juego de plataformas. Requiere saltar de un punto a otro punto. Muy sencillo. Puedes escalar y otros. El tema es que otra de las limitaciones, otro de los puntos que te quieren que te creas en la historia, es que te creas lo que el propio juego quiere contarte, que te creas el mundo que te presenta. Porque la diversión que viene de la atención y cuidado que le das al juego. Y el juego te compensa con suficiente libertad como para hacerte sentir que esa atención importa. Es decir, los juegos pueden llegar a transmitir muchas cosas. Esas emociones que transmiten se pueden llevar a comparar con las emociones que te transmite leer un libro, pero la capacidad que nos da de interactuar con ellos hace que nos sintamos más conectados a ellos y por consecuente que nos sintamos que podemos adentrarnos en ese mundo, por así decirlo, y llegar a pasar horas divirtiéndonos. Hay 4 tipos de diversión en un videojuego. La primera podemos llamarla la diversión en la dificultad. Eso quiere decir que los juegos nos someten a mucho estrés, pero por lo contrario nos dan un gran premio.
que es poder llegar a avanzar, poder llegar a conseguir diferentes cosas, etc. Este tipo de diversión se busca mucho en los juegos que requieren que aprendas muchos de sus elementos para poder avanzar. Por otro lado tenemos la diversión en la facilidad. Aunque su nombre engaña un poco, no quiere decir que el juego sea sencillo, sino que la diversión se encuentra en aquellos elementos que tampoco requieren estrés, como por ejemplo el roleplay, que puede llegar a ser como o como pensar que tú eres el propio personaje e intentar actuar como tal, o elementos que requieren explorar o romper las reglas, elementos que no te requieren dificultad, sino que eres tú mismo en una caja, metido dentro de una caja donde puedes hacer cualquier tipo de acción para completarlo. Luego tenemos la diversión seria. Aquí es donde entra el factor del ego o el factor de la valoración personal. Cuando este tipo de diversión se obtiene cuando has completado algún tipo de reto y consigues sentirte que has mejorado en algo, que has conseguido mejorar a diferencia de cuando habías empezado. Ese tipo de diversión es bastante satisfactoria, debido a que una vez que has superado una serie de retos, consigues ese impulso a sentirte de que puedes llegar a más, puedes llegar a conseguir más y que la tenacidad puede ayudarte a conseguir más elementos. Estos tipos, estas diversiones pueden enseñar valores muy importantes, pueden enseñar a un niño que con suficiente tiempo y con suficientes ganas puede llegar a conseguir superar un reto que antes debía difícil, o aprender a divertirte, a sacar lo divertido de pequeñas cosas. Y el último elemento que tenemos es la diversión social, que se puede resumir en la risa. ¿Cómo podríamos resumirlo en la risa? Muy simple. La diversión social se refiere a las mecánicas que conectan a unos jugadores con el mundo o conectan a unos jugadores con otros. Los juegos online suelen tener una gran variedad de jugadores dentro y con eso quiero decir una gran variedad de personas que también se dedican a jugar y quieren divertirse. Y el hecho de poder llegar a divertirse y de formar una pequeña comunidad con ellos hace que el juego se sienta más vivo que nunca. Aquellos juegos que se centran solamente en el multijugador tienen esa ventaja, por así decirlo. Tienen una gran comunidad que le está apoyando y una gran cantidad de jugadores que te puedes encontrar, y la posibilidad de encontrarte un grupo con el que te sientas comunicado, o la posibilidad de que con tus amigos puedas llegar a jugar con ellos desde tu casa. Centrándonos al punto importante, los juegos online. Los juegos online son aquellos que los he definido como aquellos que se centran más que nada en jugar con otros jugadores. Y vamos a hablar de este tema porque, en mi opinión, son aquellos que tienen la mayor probabilidad de que tienen el mayor punto de satisfacción respecto al aspecto social, es decir, que puedes llegar a interactuar mucho más que con otros juegos cuando juegas con tus amigos, pero también, por el otro lado, pueden ser aquellos que más te afecten a la hora de desarrollar una adicción, debido a que son los juegos online aquellos que más fuertes tienen los puntos que hemos mencionado antes. Es decir, dado que los jugadores acaban siendo aquellos que al final pueden controlar hasta cierto punto la dificultad, pueden llegar a afectar a la diversión que obtienes por el reto. Pueden llegar a hacerte sentir mejor o que mejoras lo suficiente como para superar a jugadores que no superabas antes. Pueden llegar a hacerte experimentar diferentes cosas, o simplemente a poder jugar de tal manera de que no te retes a ti, sino que simplemente haces diferentes acciones para divertirte. Y sobre todo, pueden llegar a conectarte con más personas, y esas personas estarán seguramente quieran invertir tiempo en el juego, quieran invertir ganas, y eso puede hacerte a ti también tener ganas de invertir tiempo. Este, por ejemplo, es uno de los ejemplos. Es un juego
donde podríamos llegar a ejemplificar uno de los mayores elementos de juego online. Este es el Call of Duty, es la versión de Black Ops, y en este modo pues juegas con otros jugadores y cooperas con ellos para superar distintos retos. En este juego tiene un efecto muy interesante, y es que aunque muchos de los jugadores no hablen, llegan a entenderse unos con otros simplemente con las acciones de querer ir a una zona o a otra. Suele ser una extraña conexión donde los jugadores se llegan a entender simplemente a través de sus actos. Este tipo de cosas, aunque sean extrañas, suelen suceder, y es uno de los puntos más positivos de un juego online, pero que también puede llevar a uno de los puntos más negativos. Vamos a hablar de la adicción. Los elementos que pueden llegar a llevar a la adicción no solo se centran en los propios juegos. También puede llegar a ocurrir que la salud mental del niño o de la niña esté pasando por un mal momento. Es decir, que los juegos puedan llegar a servirle de un escape temporal a los problemas que tenga la vida real. Y de hecho, los juegos no solo pueden hacer de escape, sino que te pueden hacer sentir que no estás solo, y eso puede ayudar en unas situaciones en las que la persona en concreto o el joven se sienta solo. También pueden ofrecer muchos premios virtuales y pueden llegar a ofrecer muchos retos que pueden alimentar las ganas de superar distintas dificultades o las incesantes ganas de seguir avanzando. Y esto puede hacerle sentir un crecimiento y de que su habilidad mejora, lo que puede aumentar sus ganas de seguir jugando, seguir manteniéndose en un ritmo constante de juego. Estos elementos, aunque muchos de ellos a veces pueden llegar a resultar buenos, a veces esos escapes pueden llegar a ayudar, si se hacen de manera continua pueden llevar a problemas. Y no es que los juegos sean dañinos de base, sino que en exceso pueden llegar a causar problemas. ¿Qué son los problemas que pueden llegar a causar? Bueno, antes de nada se me olvidó comentar que no son solo los juegos online los que pueden llevar a estos problemas. Otros juegos como RPGs u otros elementos pueden llevar a la misma situación. No voy a demonizar a los videojuegos online simplemente por ser aquellos que sean más efectivos, sino que tampoco quiero demonizar a los juegos en sí. Los juegos son un medio de entretenimiento y también son un medio para transmitir historias y emociones. Por lo tanto, no tenemos que saltarles al cuello simplemente porque tengan la capacidad de llegar a ser adictivos. Una persona también puede llegar a ser adictiva por un libro, o puede llegar a ser adictivo a unos niveles fuera de lo normal con cualquier tipo de hobby, dependiendo del estado en el que esté. Vamos a hablar de las fases de los jugadores en un proceso de juego constante. Con esto he querido decir de que cuando un jugador o un niño empieza a jugar en una rutina que le ocupa bastante tiempo, empieza a pasar por distintos aspectos o distintas fases. La primera fase podría decirse que es la fase de satisfacción. Es decir, tiene un juego nuevo, está empezando a jugar y tiene todas emociones positivas. De vez en cuando tendrá un poquito de pique, un poco de estrés, pero se divierte constantemente. Entonces el juego le da una satisfacción, una emoción positiva al jugar, y las emociones negativas que haya podido tener o haya tenido antes van desapareciendo. En la fase 2, que es la fase de adaptación, puede llegar a ocurrir meses o años después de un ritmo constante de juego. Es decir, no hablamos de jugar una vez a la semana, hablamos de jugar varias horas al día ininterrumpidas. Esto puede llegar a causar que el cerebro, en este caso, se adapte a la sensación de placer que le dan los videojuegos, hasta el punto en el que puede llegar a perder la emoción al jugar, lo que significa que puede llegar a perder esa emoción positiva que tenía cuando estaba jugando y simplemente tenga que jugar más o tenga que dedicarle más tiempo para volver a tener esa emoción, o incluso puede llegar a empezar a tener un poco de estrés o un poco de
irritabilidad al empezar a jugar porque al no tener esa emoción se siente que no algo está haciendo mal o algo está ocurriendo. Sin embargo, si después de la segunda fase no se detienen o no empieza a jugar en ritmos más lentos, puede llegar a la fase 3, que es la fase más peligrosa, que es la tolerancia. Es cuando ya el cerebro se ha adaptado por completo a esa sensación y ya los juegos no producen ninguna emoción de jugar. Estamos hablando de una fase muy avanzada y que cuando se llega el niño o niña que juega o el joven no siente diversión al jugar, no se está divirtiendo, no está sintiendo nada, simplemente juega. Y la razón por la que juega es porque el hecho de haber cargado esa sensación de disfrute o haber seguido jugando le está causando que el resto de actividades no le produzcan ningún tipo de placer. El problema está en que esta situación de no llegar a controlarse, por ejemplo, cuando el niño ha llegado, cuando ya el joven ha llegado a los 20 o 25 años, esto puede llegar a volverse un problema. Muchos jóvenes no se dan cuenta del tiempo que pueden llegar a dedicarle a un juego. Y lo que son unas simples tardes, si se juega de una manera prolongada, pueden llegar a ser una gran cantidad de horas. Y pueden llegar a haber sido muchas tardes que podrían haber dedicado a otras cosas. Pero que el mero hecho o a veces la misma insatisfacción de sentir que no, de que estás perdiendo el tiempo puede llevarla a jugar más, debido a siendo porque en la tercera fase, dado que no la mayor satisfacción que se recibe es del juego, puede llevar a jugar por el mero hecho de estar mal. Vamos a hablar de los síntomas de la fase 3, que he hablado un poquito por encima antes, pero ahora voy a concretar un poco más. El primero es lo que hemos hablado de la sensación de pérdida de placer, que es el agotamiento de dopamina. Esto significa que que el sujeto, en este caso el joven, encuentra menos gratificante hacer actividades que antes encontraba divertidas. Salir a la calle, hacer diferentes hobbies, se vuelven aburridas. De repente se sienten como que ya no son tan satisfactorias como antes. Esto es muy peligroso porque hace que entre en un bucle de insatisfacción, donde juega por estar insatisfecho y está insatisfecho por estar jugando. Esto puede llevar a un riesgo, esto tiene un gran riesgo de adicción. El problema está en que en el momento que en el momento que se vuelve la mayor satisfacción o se llegan a pasar años y este es el único medio con el que se encuentra satisfacción, el único escape que se le ocurre a la persona es seguir jugando y no ve salida cuando lo ve, cuando tiene ese problema. El tercer síntoma es el riesgo de patología. Hemos hablado antes de los 20-25 años, de no llegar a hacer nada a 20-25 años puede llegar a desarrollar patologías relacionadas con la adicción. Y esto ya no es en el mundo de los videojuegos. Esto ya puede llegar a ser patologías que, si por ejemplo deja de estar relacionado con los videojuegos, se puede llegar a puede llegar a volverse adicto a cualquier otro elemento o puede llegar a tener problemas a la hora de querer dejar de jugar. Y el cuarto síntoma es la difícil desconexión. Las redes sociales pueden ser un aliciente también, es decir, en principio cumplen algunas de los factores que hacían divertidos los videojuegos, lo que significa que aunque haya dejado los videojuegos puede que pase de un punto que le resulta adictivo a otro, y pueden ser las redes sociales y puede ser cualquier otro hobby que pueda resultar adictivo. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de desconectarse. En 2 meses, en principio, se puede llegar a empezar a recuperar de esa fase 3 y puede llegar a empezar a sentir que ya no tiene esa necesidad o que ya no se siente tan desanimado por hacer otros hobbies. ¿Cómo podemos prevenirlo? Hemos visto cuáles son los síntomas y aunque suene muy fatalista y aunque suene tal, estamos hablando de una situación
de situaciones muy graves, de situaciones donde el niño o el joven se ve se te ve tan abrumado o por la realidad en la que está viviendo o por cualquier otro factor que está utilizando los videojuegos como un método de escape continuo. Y ese escape se ha vuelto su propia cárcel ahora mismo. ¿Cómo podemos evitarlo? Lo primero de todo es intentar, si como parte de la responsabilidad de los padres, es primero conocer el tiempo de juego, conocer a lo que está jugando y lo que lo mantiene entretenido. También es intentar que adopte nuevos hobbies. No hay que forzarle a que adopte nuevos hobbies, pero si conocemos a lo que juega, conocemos lo que le entretiene y conocemos qué puntos pueden llegar a interesarle, igual se puede saber qué otros intereses puede tener. O igual intereses antiguos que ha perdido durante el tiempo, puede que vuelva a recuperarlos. También es importante pactar tiempos. No solo porque puede ayudar a evitar que entre en esas situaciones, sino que los tiempos pueden llegar a ayudarle a sentir que el tiempo que dedica a los juegos es un tiempo importante. Por lo tanto, si se pactan tiempos, puede llegar a cumplir con sus obligaciones y luego cumplir con los videojuegos. De esa manera, puede llegar a aprender a organizarse y aprender a tener otros factores positivos en su vida. Y luego, en casos más extremos, se puede llegar a consultar a un psicólogo y un psiquiatra que puede ayudaros a saber cómo tratar con el problema. Esto ha sido todo en el vídeo por hoy. Espero que hayáis aprendido algo y que os haya interesado.